Buenas tardes, amigos, amigas, recibo a todos ustedes un cordial saludo. Este día 6 de septiembre del año 2025 en esta escenario jurídica San José. Bueno, les cuento, eh, la contundencia con la que ha batallado, con la que han atacado a las disidencias de Carlos Patiño, ese frente de Iván Mordisco, ha sido impresionante. En esta ocasión, Iván Mordisco va perdiendo la batalla, porque sucede que ya perdió dos grandes cabecillas, uno llamado Kevin, que se entregó la semana pasada, y otro cabecilla que se llama Giovanni, tanto el uno como el otro, tremendo, con unos prontuarios criminales impresionantes. Pero lo peor de todo no va ahí, sino la pérdida impresionante de polvito blanco que se les perdió, o digamos lo que se refundió, o digamos que fue como una parte de darles una bajada impresionante. 42 toneladas representadas en una ganancia de 1.200 millones de dólares. Miren esto, 1.200 millones de dólares. Es mucho dinero, ¿no? Entonces deben estar llorando terriblemente todos esos uribistas que son socios de todo esto. Eso incluye también a Iván Duque, a Eduardo Enrique Zapateiro, a Julio Lozano Pirateque, al señor condenado a 12 años de prisión domiciliaria Álvaro Uribe Vélez, porque todos ya sabemos que esos cuatro son parte de esa junta nueva del narco. Bueno, yo hice una pregunta eh, con respecto a una nota periodística emitida por El Tiempo el día 4 de septiembre del año 2025 en El Tiempo. Esta va relacionada con los 42 toneladas de polvito blanco que se perdieron. Y este es el resumen que me generó la inteligencia artificial. Entonces dice así, resumen de la noticia publicada el 4 de septiembre del 2025. La noticia revela que la pérdida de un cargamento de 42 toneladas de polvito blanco en el departamento del Cauca ha generado una profunda crisis en las disidencias conocidas como Carlos Patiño, liderada por Iván Mordisco. ¿Sí? Es decir, este tipo ya está más perdido porque toda esa cantidad de polvo blanco que han perdido, pues es bastante, ¿no? Muchísimo. Entonces dice, este alijo, valorado en más de 1.200 millones de dólares en los mercados internacionales, representa un duro golpe contundente económico para ese grupo. Tras la pérdida, dos de los cabecillas de la estructura se entregaron a las autoridades porque sucede que surgió una orden por parte de Iván Mordisco de que los iban a asesinar. Entonces, antes de que estos los bajaran, se prefirieron entregar y someterse a la ley colombiana. Entonces, por supuesto, Iván Mordisco cada día el terreno lo va perdiendo más y más y más. Bueno, primero se entregó alias Kevin, jefe principal de la estructura, lo cual debilitó la cadena de mando. Eso fue la semana pasada. Después, alias Giovanni, eso fue esta semana. Su sucesor también se entregó presentándose con escolta y abundante munición en el Tambocauca, lo cual generó sospechas por la forma en que fue recibido por tropas de la Brigada 23 de Pasto Nariño y no por fuerzas locales. Es decir, que hizo su rendición como tal y pues quien en este caso perdió, Iván Mordisco, pero sabemos que Iván Mordisco es un subordinado de la Junta Nueva de Narcotráfico. Pues entonces, ¿quiénes también perdieron? Los de la Junta del Nuevo Narco. ¿Y quiénes son esos? Los que yo acabo de mencionar, Eduardo Enrique Zapateiro,
Iván Duque Márquez, el señor condenado por 12 años en prisión domiciliaria Álvaro Uribe y el señor Julio Lozano Pirateque. Bueno, pueden obviamente haber muchos más, ¿no? Porque según acá dicen que hay más. Marcel es otro también, que puede estar dentro de ese grupo. Personajes de México, personajes de Brasil, Uruguay, Paraguay, personajes de Italia, impresionante, pero eso es grandísimo, eso es grande. Bueno, eso es como dice el presidente de la República, Gustavo Petro, es transnacional. Bien, entonces, tenemos otra parte. Dicen, además se investiga la posible participación de agentes de la DEA en el desvío o desaparición del cargamento, pues no se trataría de un error logístico, sino posiblemente de una operación encubierta o traición interna. O sea, una traición interna quiere decir que estaban trabajando algunos de esos miembros de la DEA con con este grupo criminal y decidieron hacer esa cosa así. Bueno, según fuentes de inteligencia citadas por El Tiempo, Iván Mordisco habría ordenado la muerte de Kevin y de Giovanni por considerarlos responsables del desastre financiero. Ambos, sin embargo, anticiparon esta orden y se entregaron voluntariamente. Con sus caídas, el liderazgo de la disidencia Carlos Patiño pasó a alias Parley, el tercer cabecilla, aunque su control está seriamente comprometido por las tensiones internas y la erosión de confianza en los corredores de polvito blanco en el suroccidente del país. Wow. En resumen, ¿qué sucedió? Desaparición de un cargamento de 42 toneladas de polvito blanco en el Cauca, con un valor estimado superior a los 1.200 millones de dólares. ¿Qué provocó el alijo perdido? Pues la entrega de dos cabecillas, el señor Kevin y el señor Giovanni, y una fractura bastante contundente e interna y grave. ¿Cuál es la hipótesis clave? Se sospecha de la colaboración externa, posiblemente de agentes de la DEA, y no simplemente de un fallo logístico. ¿Cuál es la consecuencia interna? Se debilita la estructura de la disidencia Carlos Patiño al frente de Iván Mordisco, ahora con un mando nuevo del señor Parley. O sea, ese es el tercer cabecilla que está en este momento al mando y que pues en algún momento también terminará cayendo. Pero bien, miremos otro punto importante respecto a eso. ¿Cómo está la cuestión en lo que va con el rol de la DEA? ¿Cuál es el rol de la DEA aquí? Para ese caso de las 42 toneladas de polvito blanco perdidas. Entonces, las hipótesis están así. Hipótesis de participación encubierta. Algunos reportes de inteligencia sostienen que la pérdida del cargamento no fue un error logístico, sino que pudo ser parte de una operación encubierta de la DEA. Esto significa que agentes habrían intervenido en el traslado de la droga para golpear económicamente a la disidencia de Iván Mordisco y fracturar su estructura. La versión de traición interna, ¿cuál es esa versión? Entonces, otra versión es que hubo traición de cabecilla del grupo, ya bien sea Kevin, ya bien sea Giovanni, que presionados por la crisis y amenazas de muerte, habrían pactado con la DEA para entregar información a cambio de beneficios judiciales o protección. La forma en que ambos se entregaron con logística inusual, escoltas y munición, refuerza la idea de que hubo coordinación externa más allá de las Fuerzas Armadas de Colombia. El impacto estratégico, ¿qué es lo que genera? Para la DEA, este golpe significaría reducir la capacidad financiera de las disidencias en el suroccidente colombiano, forzar la entrega de líderes y descabezar la estructura de mando. O sea, a raíz de esto, pues obviamente es muy probable que sigamos viendo
cómo estos cabecillas se van entregando poco a poco y pues lentamente toda esta estructura se va debilitando hasta que ya no quede nada. Debilitar las rutas del Pacífico, o sea, debilita la ruta del Pacífico y esa parte, pues que podría ser la salida para mucho dinero, pues empieza a terminar, empieza a acabar. Esto también significa muchas cosas, entre ellas que pues, en el 2026 muchos de todos estos grupos de políticos de la derecha no van a contar con tanto dinero para financiar sus campañas políticas, porque pues si del otro lado la gente no tiene plata para darles, o puede que tenga plata para darles, pero va a ser mucho más difícil va a ser la cuestión. Pero precisamente con todo lo que pasa es lo que estamos buscando, que a esa gente le quede muy difícil tener dinero para las campañas presidenciales porque pues así no tendrán maneras de ganar, no hay manera de vender votos, no hay manera de jugar con eso, la gente cada día está más despierta y eso pues ayuda bastante. Entonces, al debilitar las rutas del Pacífico, por donde estas organizaciones sacan polvito blanco hacia Centroamérica y México. ¿Cuál es la situación actual? Oficialmente la DEA no ha confirmado su participación, o sea, no se han pronunciado ante esto. En Colombia, sectores del gobierno y la fuerza pública mantienen reservas porque la versión de una intervención directa extranjera sin coordinación plena, genera tensiones diplomáticas y cuestionamientos de soberanía. Vean, nomás por ejemplo ahí con todo lo que pasó con esa lanchita en el Caribe, que la bombardearon y murieron como 11 personas. Alguna vez ellos preguntaron, oiga, ¿esta gente de dónde es? ¿Cuántas drogas llevan cargada en esa lancha? ¿Cuánto representa en valor eso que llevan en la lancha? ¿Los pueden detener? ¿No? Para investigarlos, eh, para buscar sus declaraciones. Nunca. Lo único que hicieron fue limitarse a mandar un misil y ¡pam! Estalló y pues mató toda la tripulación de esa embarcación. Pero eso, frente a los derechos humanos, es una violación, es un crimen. Y como lo dijo Gustavo Petro, él no está de acuerdo con eso, él no está de acuerdo con los asesinatos ni nada de esas cosas. Eh, Él cuando incauta droga, la gente pues no muere, o sea, simplemente incautan la droga, hacen el balance respectivo, el informe que tiene que ser, y las personas que han capturado pues se van para la cárcel, las judicializan y luego para la cárcel. ¿Sí? Pero aquí Estados Unidos tiene su estrategia fundamentada en otra forma. Violencia crea más violencia. Wow. Entonces, en resumen, la DEA es señalada como posible actor clave de la desaparición de este cargamento, bien sea a través de una operación encubierta o mediante acuerdos con los jefes que se entregaron. Punto aparte. Bueno. Y esto pues es una crisis interna y esas rendiciones súbitas de altos mandos pues debilitan completamente a ese grupo. Bien, pero vamos a mirar una parte muy importante frente al mapa de actores. La uno es disidencias de la FARC, estructura Carlos Patiño y Iván Mordisco. Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias, ordenó la ejecución de los responsables por la pérdida de ese cargamento. Alias Kevin es el jefe principal de la estructura en Cauca, se entregó tras la pérdida acusado de traición. Luego viene alias Giovanni, sucesor de Kevin, también se entregó poco después en condiciones atípicas. Alias Parley es el nuevo líder en Cauca, pero con control debilitado y desconfianza interna. Y el rol en el caso, víctimas del golpe económico, pérdida de más de 1.200 millones de dólares, entraron en fractura interna y debilitamiento militar. Para los, para los autores a nivel de la DEA de Estados Unidos, posible rol encubierto, señalada de haber intervenido en la operación que desvió o incautó las 42 toneladas sin dejar rastro en Colombia. Objetivo estratégico:
romper el poder financiero de Mordisco, forzar entregas de jefes medios, cortar las rutas del Pacífico hacia México o Estados Unidos. Controversia, no hay confirmación oficial, pero la forma en que se dieron la entrega apunta a una coordinación externa. Vea que algo que podemos pensar, porque todos, en el momento en que pensamos estas cosas, pues es presuntivo, ¿no? Pero presuntivamente podemos decir que aquí puede también estar involucrado el señor Marco Rubio, secretario de Gobierno de Estados Unidos. Uno nunca sabe, ¿no? Pero puede que esté ese tipo ahí involucrado en esas cosas. Tercero, las fuerzas militares de Colombia, ¿cómo están? La Brigada 23 de Pasto Nariño recibió la entrega de Giovanni en lugar de las tropas locales de Cauca, lo que generó suspicacias. Ejército Nacional señala que fueron entregas voluntarias, aunque hay dudas sobre negociaciones previas. ¿Hubo negociaciones previas? Rol en el caso: custodiar las zonas, recibir las entregas y procesar judicialmente a los cabecillas. ¿Y cómo está el gobierno de Colombia? El ministro de Defensa destaca la caída de los dos cabecillas, pero evita profundizar en la hipótesis de la DEA para no abrir un conflicto diplomático. O sea, prefiere quedar callado. Puede haber cosas, pero mejor quedar callado para no generar rupturas en la diplomacia entre Estados Unidos y Colombia. Presidencia presenta el hecho con un triunfo militar, aunque en realidad fue una crisis interna en la disidencia. El rol en el caso: administrar el impacto político y manejar las relaciones internacionales con Estados Unidos. Y otros actores internacionales pues son los carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, principales compradores de polvito blanco en el Pacífico. La pérdida del cargamento también nos afecta, arremetiendo presión, aumentando la presión sobre la disidencia. Redes de transporte marítimo ilegal. Entonces, piezas clave para poner o mover la droga, ahora en riesgo por la caída de la credibilidad de la Carlos Patiño, entre comillas. Bueno, pero tenemos entonces una línea de tiempo sobre el caso de las 12 toneladas de polvito blanco. Antes del golpe, 2024-2025, primer semestre, la disidencia Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco, controla el Cauca y el Pacífico Sur como corredor clave de polvito blanco hacia Centroamérica y México. Se consolidan alianzas con carteles mexicanos, Sinaloa y el CNG. El cargamento perdido, mitad del 2025, fecha reservada por inteligencia. Se reporta la pérdida de 42 toneladas de polvito blanco en el Cauca, valor estimado más de 1.200 millones de dólares en el mercado internacional. No hay rastro oficial de incautación en Colombia, lo que genera sospechas de intervención extranjera, es decir, la DEA. ¿Cuál es la crisis interna en la disidencia? Entre julio y agosto del 2025, Iván Mordisco acusa a sus hombres de traición, ordena la ejecución de los responsables, se desata una ola de desconfianza y fractura en el mando. Entregas inesperadas. En agosto de 2025 se entrega alias Kevin. Vimos que en los días finales de agosto se entregó. Jefe principal en el Cauca señalado como responsable del desastre. Decide entregarse a las autoridades para evitar ser asesinado por Mordisco. La entrega sorprende porque se hace en condiciones coordinadas y con aparente protección externa. Finales de agosto del 2025, entrega de Ali Giovanni. Es como los finales, pero los principios de septiembre. Sucesor de Kevin también se entrega. Se presenta con escoltas y municiones del Tambo Cauca. Llama la atención que es recibido por la Brigada 23 de Pasto Nariño, ¿sí?, y no por la tropa local, lo que alimenta la hipótesis de coordinación con la DEA. Hipótesis de la DEA. Septiembre del 2025, estamos hablando de la primera semana. Filtraciones a prensa. El Tiempo y Infobae
publican versiones según las cuales la DEA habría estado detrás de la pérdida del cargamento. Existen dos posibilidades, una operación encubierta o una traición pactada. La situación actual, en septiembre del 2025, o sea, en estos días que pasaron, alias Parley asume el mando en Cauca, pero con un control muy debilitado. El gobierno colombiano presenta las entregas con un triunfo militar, aunque internamente se conoce que fue una fractura interna por parte de ese grupo criminal. La DEA no confirma ni desmiente su participación. Los carteles mexicanos afectados presionan a la disidencia por la pérdida de ese cargamento. Y eso es todo, amigos y amigas. Entonces, aquí hemos llegado al final de este video. Y pues, Dios mediante, sabemos que el gobierno de cambio, el gobierno progresista, el gobierno de Gustavo Petro, está haciendo bastante en materia de estos temas. Y yo pienso que es tan grande que terminará dándole clases a Estados Unidos porque últimamente Estados Unidos, la manera como está procesando las cosas, comete muchos errores. Y esos errores pues le van a cobrar factura. Porque la manera como atacaron esa embarcación con una tripulación de 11 personas sin indagar, sin nada de eso, pues eso voltea a que puede ser un crimen, ¿sí? Un crimen de lesa humanidad. Entonces, el presidente ha sido muy firme y muy claro en lo que ha dicho y esperamos en los siguientes días pronunciamientos sobre este tema.